Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la presentación del segundo informe sobre el estado de la orientación según Excellence. A lo largo de esta tarde, de este ratito, más bien, que vamos a hacer un evento muy ágil, muy interesante, pero que sea muy dinámico, vamos a conocer la actualización de los datos del informe, las principales conclusiones y también vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano el modelo de orientación de Irlanda y un caso de éxito en la conexión del mundo educativo y profesional. Pero empezamos por el principio. Para dar la bienvenida a este acto, invito a subir al escenario, por favor, a Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Bienvenida. Pues muchas gracias por esa bienvenida y muy buenas tardes a todos y todas. Y unas gracias muy especiales a la Fundación, a su directora, Clara Bassols, a Juanjo, por haber permitido que, de alguna manera, el Consejo Escolar del Estado forme parte de este maravilloso proyecto. Un proyecto que encaja perfectamente con los ideales del Consejo Escolar del Estado y que, de alguna manera, compartimos también la importancia de ir juntos, ¿no? Comentaba con la directora hace un momento el hecho de que cualquier persona sería incapaz, por muy lista que sea, de hacer lo que entre todas podríamos ser capaces de hacer. Ese es nuestro espíritu, Clara, y por eso estamos muy contentos de que nos hayáis permitido estar en este proyecto que nos ayuda a entender dónde estamos. Pero sobre todo creo que pone el foco en un tema muy importante que es dónde queremos ir. Ese futuro que queremos imaginar y que debemos imaginar juntos. Un futuro que, en palabras de Jorge Luis Borges, el futuro no es lo que va a pasar, sino que es todo lo que vamos a hacer. Por eso es importante pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo y a quiénes vamos a tener de compañeros de viaje para representar el futuro, para hacer que entre todos, entre todas, tengamos ese futuro que queremos, para que hagamos de verdad que pase ese futuro que queremos. Pero para que pase y para que pase como queremos que sea realmente, necesitamos un marco de referencia. Necesitamos un punto de partida, pero necesitamos también un punto de llegada. Y necesitamos herramientas. Muchas veces las dificultades que tenemos son precisamente esas herramientas para decidir qué queremos hacer y cómo podemos hacerlo. Y digo podemos, primera persona del plural. Podemos juntos, podemos como sociedad. Y eso significa que debemos incluir a todos los agentes. El primero de todos ellos, y sin el cual no debemos dar un solo paso hacia adelante, y lo digo absolutamente convencida, es nuestro alumnado. Empezar a trabajar sin conocer su opinión nos va a llevar a caminos que no son los que queremos. Por supuesto, las familias, el primer agente en el que se empiezan a formar nuestras personalidades, donde aprendemos esos valores que después nos ayudan a ser lo mejor que podemos ser cada uno de nosotros. Y es en ese paseo hasta el centro con todo lo que significa que nos puede dar la comunidad y es, por supuesto, el centro educativo, con el que debemos trabajar profundamente. Compartimos que es también necesario ponernos de acuerdo y compartir conocimiento. Me comentaba Juanjo que esta mañana habéis tenido la oportunidad de trabajar con las comunidades autónomas para reflexionar de manera conjunta sobre qué tenemos y qué podemos aprovechar. Es un tema que también nos ha preocupado en el Consejo Escolar del Estado. De hecho, en el año 2021, y lo digo por si lo podéis utilizar, pasamos un cuestionario a todos los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Aprovecho para saludar a la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, para que nos ayudasen a detectar aquellos aspectos claves y cómo se estaban trabajando en las distintas administraciones. Políticas respecto a detección y atención temprana, a evaluación y atención psicopedagógica, orientación académica y vocacional, y poniendo sobre todo de relieve la importancia en este ir juntos, familia, alumnado, centro educativo. ¿Con qué propósito?
Pues con el propósito de dibujar juntos el futuro que queremos. Pero sin duda, para hacerlo necesitamos conocer para actuar. Necesitamos actuar, pero para hacerlo mejor. Y para eso, herramientas. Creo que de verdad la herramienta que hoy se nos va a presentar y que hemos tenido la oportunidad de conocer en ediciones anteriores es un marco que nos da claves que son absolutamente importantes para conseguir este propósito. Nos lo va a contar Juanjo ahora, pero de las 10 claves de la propuesta de Excellence, no las voy a enumerar todas, pero sí que quiero que me permitáis nombrar la primera, porque creo que es precisamente aquella que nos hace entender la importancia del resto de claves. Es aquella que habla de la importancia de tener un plan de orientación académico y profesional que matiza cómo se ha contemplado desde el principio y cómo recoger de manera rigurosa todas y cada una de las acciones, para tener de verdad ese mapa que necesitamos para poder actuar. A partir de ahí lo vamos a ver con todos los indicadores que contiene el informe, cómo desde cada una de las realidades de nuestro centro y pensando en atender cada una de las peculiaridades de nuestro alumnado podemos actuar juntos y de manera coordinada. Porque las acciones individuales son importantes, importantísimas, y tenemos que ser exquisitos a la hora de decidir una acción determinada. ¿Qué vamos a hacer? Pero las acciones colectivas tienen una fuerza impresionante. Y si somos capaces de conseguirlo, esto nos va a dar una gran potencia como comunidad que queremos seguir avanzando juntos. Y para esto diríais, ¿y por qué? Bueno, pues porque, como diría Woody Allen, me vais a permitir una nota de humor, porque donde vamos a vivir es en el futuro. Si vamos a vivir en el futuro, pensemos en cómo queremos vivir, cómo queremos que vivan nuestros niños y niñas y cómo queremos que viva la gente a la que queremos y, por supuesto, a toda aquella que vemos en la televisión y con la que somos capaces de sentirnos identificados. Digo la televisión por nombrar a los medios, pero ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Así es que por ese futuro vamos a seguir trabajando en el Consejo Escolar. Por ese futuro os aconsejo que contempléis todas las posibilidades del informe que hoy nos van a presentar, porque sin duda nos dan las claves para hacer ese futuro mejor que todos y todas deseamos. Muchísima suerte y mil gracias a la Fundación por compartir este maravilloso trabajo. Mucha suerte. Muchas gracias, Encarna, por estas palabras y también por las palabras del prólogo, en el que de manera muy generosa nos has compartido mucha experiencia, mucho conocimiento y mucha reflexión. Y ahora sí, vamos con la presentación de las conclusiones del informe, así que invito a subir al escenario a Juan José Juárez, que es el responsable del proyecto de orientación de la Fundación Bertelsmann, y va a ir haciendo un zoom en cada una de estas 10 claves. Muchas gracias, Sara. Hoy ha sido un día muy intenso, está siendo un día muy excitante para las personas que nos dedicamos a la orientación en la Fundación Bertelsmann y estamos muy agradecidos, Encarna, de que nos puedas acompañar, de que puedas haber puesto este marco tan interesante para nuestro trabajo y agradecido de tus palabras. Bien, la orientación la solemos ver así, como un mapa expresado de esta manera o de otra, una sucesión de itinerarios, de decisiones que aparecen en esos cambios de etapa. Pero quizás está mutando, quizás ya no es tan predecible, tan lineal, no es importante solo en los cambios de etapa, porque el proceso, la vida que viven nuestros jóvenes es más envolvente, es más compleja. Van a necesitar lo que ya sabemos que es la orientación a lo largo de la vida, ¿no? Y esa toma de decisiones no va a ser puntual, va a ser permanente. Va a ser decisiones que el entrenamiento en la toma de esas decisiones definirá tus posibilidades de éxito en tu vida adulta, ¿no? Y esto nos coloca, y creo que la orientación sinceramente está aquí, en una época de dragones, ¿no? Una época intensa, una época de mucha fuerza, de mucha intensidad en las oportunidades y en los riesgos, ¿no?
Y los dragones se interpretan de distinta manera según la cultura. En la cultura europea, al dragón se lo simboliza más como miedo, poder, agresividad, echan fuego, secuestran princesas rubias, ¿no? Es un poco ese tipo de personajes. Pero en la cultura asiática se relaciona con la felicidad, con la sabiduría, con la salud, y los dragones no viven en cuevas, sino que viven en el mar, generalmente. Es decir, hablamos de que en la cultura asiática, en las casas te colocan un dragón como símbolo de buena suerte, ¿no? Y para mí este va a ser el momento más importante de la presentación, ¿no? Conseguir que nos veamos como estos dragones que vamos a defender la orientación, pero bajo esa perspectiva asiática. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque todavía estamos un poco divididos. Cuando nos acercamos a la orientación y la adjetivamos, nos quedamos en alguno de estos. Cogemos dos a lo mejor, pero no integramos todos. Lo vemos desde la parte laboral, profesional, psicopedagógica, educativa, pero creemos que la otra parte no es igual que yo, que lo que hago aquí es más importante que lo que hacen allá, o que lo que toca ahora es solo esto. Y no es así, porque si mirásemos esta pequeña línea finita, que parece que los separa, esa es la que los conecta. Es decir, las personas necesitan todas estas orientaciones, todas. Y nosotros, como actores, no podemos estar divididos, ¿no? Esa es un poco la metáfora. ¿Y por qué no podemos estar divididos y por qué es tan importante la orientación en este tiempo, ¿no? Porque cada vez es más complejo definir la identidad. ¿Quién soy yo como persona? Por eso tenemos tantísimos casos de indecisión vocacional, de chicos y chicas que llegan al momento de tomar decisiones y no son capaces. No son capaces de definir cuál es su identidad, de apostar, de elegir y renunciar a algunas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que esas identidades se construyan, a que los jóvenes puedan tener algo más claro qué les gustaría hacer y en base a eso qué debería hacer para llegar a ese camino, a ese punto, ¿no? Pues estamos hablando al final de tres grandes bloques, ¿no? ¿Cómo aprendemos y enseñamos a tomar decisiones? No podemos esperar que elijan optativas si no saben decidir sobre cosas más pequeñas. ¿Cómo descubrimos lo que nos gustaría hacer? En una experiencia de aprendizaje, en un centro educativo, el alumno debe de poder elegir muchas veces hasta que elija un itinerario. No puede solo elegir cuando elige el itinerario. Y lo más importante también en este mundo complejo es cómo conectamos toda esta experiencia, el día a día, cuando yo voy al aula, con lo que pasa en el mundo real. Porque al final, ¿cómo podemos asegurar que un alumno o una alumna desarrolle su identidad social, personal, educativa, profesional y hasta generacional? Porque solo con eso es como podrá elegir, ¿no? Nuestra interpretación es que para que eso ocurra necesitamos de un sistema muy sólido, que la experiencia de orientación, que la articulación de la orientación en los centros educativos esté muy bien pensada, sea integral, sea participativa y sea abierta a la realidad local, abierta a lo concreto del territorio, a las oportunidades y los riesgos que se generan en cada zona, ¿no? Eso es lo que nos llevó a desarrollar el modelo de Excellence, que como sabéis pues está estructurado en estas claves. Tenéis el informe en las sillas y estáis aquí porque seguramente ya lo conocéis. Así que no me voy a detener en qué es Excellence, sino un poco qué hacemos con Excellence y qué datos nos va dando para esta capa de inteligencia que necesitamos para tomar decisiones, ¿no? Sabéis que está pensado básicamente como una herramienta de cambio, es decir, está diseñado para que el centro educativo pueda identificar cuáles son las áreas en las que tiene mejor desempeño orientador y en aquellas en las que no, encontrar recursos de manera fácil para poner un plan de acción y mejorarla, ¿no? Sabéis también que es un bebé pequeño. Este es el segundo informe Excellence, la segunda vez en la que podemos mostrar datos. Ya tenemos 418 centros de toda España que lo utilizan, muy concentrados en 3 comunidades, en Madrid, en Cataluña y desde hace un tiempo en Aragón, donde está un programa operativo piloto que desde la Consejería de Educación del Territorio impulsa el modelo. Pero si os fijáis, hay centros prácticamente de todas las comunidades que por su cuenta lo utilizan, porque está abierto, porque es gratuito, ¿no?
Esto nos lleva, los datos anonimizados de todos estos centros es los que los genera el informe que tenéis hoy en vuestra mano, ¿no? Y voy a explicaros un poco la metodología. En otras ocasiones la hemos explicado conjuntamente con Silvia Blas, de Depstitute, que es nuestro partner en la elaboración del informe, y a la que agradezco que nos acompañe esta tarde. Hoy lo voy a hacer yo resumidamente. No cuento contigo, Silvia, que me ayudarías mucho a hacerlo mejor, ¿no? En esta edición tenemos 3 evaluaciones. Ha ido creciendo, ha pasado el tiempo, ya podemos medir qué pasa, digamos, 3 años después, ¿no? Tenemos la foto de la primera autoevaluación, que es la realidad del centro antes de hacer nada, la foto de la segunda, un año después de intervenir, después de formar, qué ha pasado, y ahora tenemos la foto tercera, ¿vale? Es decir, que cuando miréis las tablas vais a ver en estos 3 datos articulados, ¿no? Otro aspecto importante, que a nosotros por lo menos nos parece muy interesante, es dentro de las diferentes claves, lo que vais a ver es la variación entre el diagnóstico del 22 y el diagnóstico del 23, el autodiagnóstico. Es decir, que hemos querido respetar cuál es el punto de entrada ahora y cuál ha sido hace un año. De manera que se valide o no una hipótesis de que independientemente del trabajo que hagamos desde Excellence, la sociedad va a ir cambiando y algunas de las claves van a ir mejorando de manera natural, porque, por ejemplo, veis algunas de las claves en las que se produce una mejora o una empeoración, es decir, que al final el punto de partida de esa sociedad ha cambiado, ¿no? Y también lo que os estaba comentando de cómo entre una autoevaluación y otra se generan estas subidas, ¿no? Hay un análisis que para nosotros es muy importante, es qué claves cuestan más a partir del segundo año, qué claves se estancan y qué claves van continuando de manera fluida. ¿Veis esta parte que está marcado aquí, donde autoevaluación inicial, segunda y tercera, se producen mejoras constantes? Pero, sin embargo, fijaros en esta parte que nos ocurre, en las claves 1 y 2, las claves de sistema de calidad, que llegado un momento el centro se atasca. ¿Veis? No hay casi mejora. Esto es una llamada de atención, ¿no? Aquí, de alguna manera, estás pensando, el sistema está funcionando bien, pero aquí, ¿por qué no sigue mejorando? ¿Por qué del año 2 al 3 no hay una evolución, ¿no? Bien, como digo, el informe está pensado para la toma de decisiones del centro y de nosotros como institución y de conjunto de colectivo que estamos tratando de intervenir, ¿no? Luego, otra cosa que vamos a tener nueva en este informe es que vais a poder ver la variación entre la primera y la segunda o la primera y la tercera, ¿vale? Y podéis ver lo mismo, ¿no? Hasta qué punto se produce variación o hasta qué punto se estanca, ¿no? En la segunda y tercera autoevaluación el resultado, en este caso de este indicador, ha sido el mismo, ¿no? Podía haber una cuarta y, por lo tanto, hemos encontrado un techo y tenemos que preguntarnos qué hay delante de ese techo, qué hay por encima, por qué no ha subido, ¿no? Y otro aspecto que es importante para que podáis sacarle el máximo partido al informe es que debajo de cada una de las claves lo que tenemos son indicadores. Y debajo de cada indicador lo que hay ya es que vais a poder ver qué preguntas se hacen en el informe para que el centro rellene ese indicador. Por lo tanto, aquellos que os queréis dedicar más a la investigación sobre la orientación vais a tener la capilaridad de las respuestas, no solo el resultado agregado, sino las respuestas específicas a cada uno de los indicadores, ¿no? Como hicimos el año pasado, pues presentamos la foto de los indicadores, las claves que han salido con un desempeño más alto y con un desempeño más bajo. Y esta foto no ha variado. Siguen siendo las mismas que la del año pasado. Es decir, que sigue habiendo unas claves, son toda esta parte de la zona roja, que nos cuesta más, ¿no? La clave que mide es la utilización de información de mercado laboral, la 9, la que mide experiencias en contextos laborales, la 8, o la que mide los encuentros con antiguos alumnos, ¿no? Es decir, que los datos todavía nos siguen diciendo que aquí hay que ponerle más atención. Y ahora vamos a destacar un solo elemento de cada una de las 10, ¿no? La primera, cuando preguntamos el indicador 1, lo que le preguntamos es ¿cuáles de estas claves del modelo tienes incorporado en tu POAP? ¿No? Queremos ver, para entender simplemente en qué manera se van correlacionando ambos instrumentos, ¿no? Y aquí veis un poco los datos, ¿no? Siempre igual, más clarita autodiagnóstico, un año después y un año después, ¿no? Entonces vemos cómo hay algunas claves que de manera natural están muy presentes en los POAP
que hay una coincidencia total entre la propuesta de Excellence y la propuesta del Plan de Orientación Académico Profesional. Y otras, que son las que he marcado más en color rojo, la 2, la 6 y la 9, donde inicialmente había muy poca correlación. O sea, solo el 29% de los centros tenían elementos en su POAP que conectaban con esta dimensión de coordinación estratégica y operativa, ¿no? Pero fijaros cómo se ha incrementado de manera grande, ¿no? Es decir, ¿qué lectura hacemos nosotros? Que la propuesta de Excellence aquí está contribuyendo a homogeneizar esos POAP, a que sean un poco más similares en cuanto a los campos, cada uno tendrá su enfoque, pero que todos tienen bloques que empiezan a ser más similares, ¿no? Cuando analizamos la clave 2, la coordinación estratégica y operativa, lo que vemos es que se reduce mucho el porcentaje de centros que dicen que no cuentan con un equipo responsable de la OAP, ¿no? Al principio había un 15% de los centros que decían que no, seguramente porque interpretaban que el equipo orientador no se llamaba así, por lo tanto, si no me coincide el nombre, puedo responder que no, ¿no? Pero fijaros qué rápido bajó, ¿no? O, por ejemplo, aumenta la presencia de equipos directivos y docentes dentro de lo que se entiende como equipo responsable de la orientación, no como un actor externo, ¿no? Que es esta parte que veis aquí, ¿no? Fijaros en que es un miembro del equipo de la dirección, solamente en 41% de los centros tenían presente un miembro en el equipo orientador y se dispara hasta el 77%. Cuando vamos a la parte verde, las claves que miden más la atención a la diversidad, al alumnado, orientación personal, pues aquí ponemos un poco la lupa en dos aspectos muy concretos, ¿no? Que tiene que ver con las pruebas estandarizadas. El indicador 3.1 le pregunta cuántos de tus alumnos de cada uno de estos niveles hace una prueba estandarizada de orientación. Y vemos que hay una gran área de mejora en toda la parte de FP, donde la orientación no estaba presente hasta ahora, donde los alumnos se suponían ya orientados y por lo tanto no se les utilizaban pruebas de orientación, ¿no? Pero aún así veis cómo va creciendo. Y lo mismo nos pasa en el 4.1 dentro de orientación personal, que es un indicador muy estratégico, que te pregunta si todo tu alumnado tiene una entrevista personal con el orientador. Todo. Y te lo pregunta, pues si una vez en la ESO, si dos, hay diferentes preguntas, ya las veis, ¿no? El que he querido destacar aquí era cuántos centros decían que no, que desgraciadamente no todos los alumnos podían recibir una entrevista personal con el orientador, ¿no? Teníamos que un 25% de los centros decían que no llegaban, que no eran capaces. Pero fijaros cómo poco a poco se va reduciendo, ¿no? Se van pasando a cifras posteriores. Este es uno de los mayores indicadores de calidad, que esté garantizado que cualquier alumno pueda tener una entrevista personal con el orientador, ¿no? No es el único, pero en esta clave 4 es uno de los más importantes, ¿no? En la quinta, y aquí tenemos a Begoña, pues bien, el título de familias como agente activo y realmente todos tenemos claro que las familias tienen una enorme influencia en la elección vocacional del alumnado, pero ¿qué tipo de información o documentación o propuesta reciben las familias por parte de los centros? Pues aquí lo analizamos en seis posibilidades, ¿no? Fijaros que la gran mayoría de los centros ofrecen información a las familias, de itinerarios, modalidades, ¿vale? Y ahí los desempeños son muy altos. Pero fijaros en la parte más vivencial, espacios de reflexión, de aprendizaje, de diálogo, ¿no? Que son los talleres psicopedagógicos, charlas sobre tendencias, charlas sobre estereotipos. Ahí los desempeños son mucho más bajos. Hablamos del máximo de un 21%. Es decir, seguramente para mejorar la relación con las familias, en la clave de información hacia ellas, no va por webs con más información, sino por experiencias con las familias, ¿no? Más interacción, más pedirle opinión, más participación, ¿no? Clave 6. Esta clave es súper estratégica, la vinculación de las asignaturas con los ámbitos profesionales, ¿no? Y vemos algunos datos que son muy, muy esperanzadores, ¿no? El primero es que el 68% de los centros ya realizan actividades para fomentar vocaciones STEM, ¿no? Esto es un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Y que aumenta también en un 20% las actividades para desmontar estereotipos. Lo mismo, ¿no? La FP no es para todos, es para los que tienen mal desempeño académico, ¿no? Pues estos serían temas que podrían abordarse en este aspecto, ¿no? La pregunta que hacemos aquí, que tiene que ver más con esa correlación entre la asignatura y el mundo profesional, es si el equipo docente utiliza recursos que establecen vínculos entre la asignatura y las salidas profesionales, ¿no? Y aquí hay varias formas. Fijaros que hay un primer indicador que dice que no, en ninguna asignatura hacemos esto.
casi un 20% de los centros contestaban esto hace 3 años. Ahora ha bajado al 7%. Es decir, que ya quedan pocos que no hagan nada de esto. El siguiente tabla que te dice es sí en algunas asignaturas. Seguramente esta respuesta tengamos que segmentarla un poco más, porque es un salto que de repente aparece muy amplio, ¿no? Pero estas serían las que vemos como más potentes, ¿no? Sí en todas las asignaturas, ese es a donde querríamos llegar. Sí en la mayoría de las asignaturas. Porcentajes bastante pequeños todavía en este, aquí ya relevante de un 25%, ¿no? De nuevo, la clave 6 es una de las que tiene unas mayores oportunidades de desarrollo y de mejora para los centros educativos. ¿Qué pasa cuando vamos al área roja, al área que decíamos que estábamos peor? Encuentros con antiguos alumnos y profesionales, ¿no? El 7.1 lo que mide es si el centro mantiene un registro del alumnado y lo que detalla dentro de la pregunta es de qué estamos hablando. Si, uno, no hay ningún registro, o sea, no sé cómo desaparecen para mí, o si lo que tengo son datos de contacto, lo más básico, o si además de datos de contacto tengo información sobre qué itinerario, este fue a FP, este fue a universidad, este fue a esta universidad, o datos socioprofesionales. Este está en Airbus, hizo la ingeniería aeroespacial, tal, ¿vale? Contra más lleguemos hacia abajo, más precisión tendremos para luego llamarles y que vengan a una charla al instituto a hablar de profesiones, ¿no? Si nos quedamos aquí, estamos perdidos, porque hemos perdido el contacto. Si nos quedamos aquí, sabemos que son antiguos alumnos, pero no sabemos dónde están. No sabemos si son abogado, veterinario, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, fijaros que muchos están todavía aquí y según bajamos, pues, aunque han mejorado, pero todavía nos falta capilaridad, nos falta precisión, ¿no? Y quizás el dato más esperanzador es que estamos con que un 51% de los centros directamente olvidaban los expedientes, o sea, perdían el contacto. Y ahora mismo se ha reducido a un 22%, ¿no? El 8, las experiencias en contextos laborales, ¿no? Aquí vemos que uno de los indicadores clave es que solo el 18% del alumnado tiene experiencias en contextos profesionales durante la ESO, o sea, muy poquitos todavía en España, ¿no? Y realmente que las actividades con mayor impacto son las estancias educativas. Y hoy tendremos un ejemplo de este tipo de actividades. Bien, la pregunta del 8.1b, que lo que pregunta es si al finalizar el bachillerato, ¿qué porcentaje de tu alumnado ha tenido experiencias prelaborales en un entorno real de trabajo? O sea, cuando terminan tu etapa educativa en el instituto, ¿cuántos han tocado una empresa y han hecho algo en esa empresa, digamos, ¿no? Aquí tenemos que en un 53% al inicio decía 0. 0 sin decimales, 0 absoluto. Y eso ha ido bajando bastante, fijaros casi a la mitad. Es decir, que ha crecido el número, ha disminuido mucho el número de centros que dicen no, ninguno lo ha tenido, pero todavía en los porcentajes altos, evidentemente el 100% sería muchísimo, pero a partir de aquí ves que baja muchísimo. Es decir, que tenemos en un gap un poco grande, de 1 entre 49, los centros que pueden decir que su alumnado ha podido estar en una empresa antes de irse fuera del instituto, ¿no? Y la 9, que es la más difícil de todas, porque es la que depende menos del centro educativo. Es la que al final lo que va a hacer el alumno, el centro, no es generar la información de mercado laboral, sino utilizarla, hacérsela llegar a las familias, a los alumnos. Los indicadores nos dicen que el alumno todavía recibe escasa información del entorno laboral y que la ventana de oportunidad que tenemos es la colaboración con el entorno profesional, ¿no? Porque cuando le preguntamos al centro cómo muestra, la pregunta es, el centro identifica estructura de información, noticias actualizadas sobre tendencias del mercado laboral y la facilita al alumnado y sus familias. Pues tenemos todavía la mayor parte de los centros aquí. No, esto no va conmigo, esto no lo hago, esto no entra en lo que tengo que hacer, ¿vale? Interpreto que no es así, digamos. Antes era mayor, era abrumador, un 73%, se ha reducido, pero todavía la gran parte de los centros consideran que eso no tiene que ver con lo suyo, ¿vale? Y ya estoy terminando. La clave 10, que es la que, si habéis seguido un poco la presentación, en la que suelen salir los resultados más altos, porque es muy identitaria. Un sistema de orientación ha nacido generalmente para ofrecer información de itinerarios postobligatorios para tomar decisiones en cambios de etapa. Entonces, aquí la pregunta, y es una pregunta que tiene mucha intención, es si el centro, la 10.4, ese indicador, si el centro adopta medidas concretas para mejorar la imagen de la formación profesional como una alternativa educativa de calidad tan importante como un itinerario académico. Y vemos que, por suerte, se está reduciendo de manera muy rápida
el número de centros que dice, no, yo en eso no hago nada. Cada uno que elija lo que quiera, pero yo no tengo ninguna medida concreta para balancear esto. Solamente, ahora mismo, solo un 6,4% de los centros haría esa afirmación. La gran mayoría están en estas, y fijaros cómo ha ido creciendo, cómo este público se ha ido trasladando aquí, y tenemos entre un 82 y un 92% que o bien en la ESO o bien en bachillerato tienen actividades y medidas concretas para fomentar la buena información y buena orientación hacia la FP. Bien, pues esta era mi parte de presentación. Quiero que a partir de ahora pues ya el propio informe Excellence está en vuestras manos y está a vuestra disposición. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por esta radiografía de la orientación que no solo nos da pistas sencillas de por dónde se mueve, ¿no?, como sociedad o en qué punto estamos como sociedad a nivel de orientación académica y profesional, sino también nos hace ser conscientes de la complejidad real de implementar procesos de cambio significativos y procesos de transformación y, en este sentido, pues, herramientas y marcos que nos ayuden a poner orden, a tomar conciencia y a ir generando evidencias, evaluaciones y mejoras paso a paso, nos serán muy útiles, tanto en los centros educativos como a nivel de las normativas de las comunidades autónomas y, en fin, todos esos otros actores que estamos en torno a esta y otras temáticas y que también tenemos mucho que aportar y mucho en lo que colaborar. Y ahora vamos a levantar un poquito la mirada, vamos a mirar más allá del informe, incluso de nuestras fronteras, y bueno, nos vamos a transportar hasta Irlanda, o más bien una ponente maravillosa va a venir aquí a contarnos esa experiencia, qué están haciendo, cómo funciona la orientación en Irlanda y cómo han hecho posible llevar a cabo iniciativas como las que nos va a presentar. Así que invito a subir al escenario a Bernadette Walsh, que es una orientadora con muchísima experiencia y especializada en la aplicación de tecnologías, que además es directora educativa de un portal que se llama Careers Portal, que nos va a explicar muy bien y vais a alucinar con la envergadura. Muchas gracias, Bernadette. Thank you, Sarah. Hola. I'd really like to start by saying this day just can't get any better. I left Ireland and it was really heavy rain at 3 a.m. this morning, and I arrived to the beautiful Madrid, sun shining, everybody smiling. So it's a great start. And then to top it all off, I arrived at this magnificent building, and I was just my breath was taken away when I entered. I just think it's designed so beautifully. So it's a real privilege and a real honour for me to be standing here today and share with you some of our experience in Ireland, I suppose, over the last 16 years. But before I start, I'd like to congratulate the Bertelsmann Foundation in Spain here and your fantastic work and research. So much goes into these reports. I know it's your second report that you're launching, and I've had a look at the findings. And thank you, Janko, for bringing us through some of those. They're really interesting, and I suppose as a guidance practitioner myself, I think it really highlights just how important that relationship is with guidance counsellors, their students, their adult clients, right across the trajectory of lifelong guidance. So careersportal.ie is the website that I will be taking you through. But one of the key things I wanted to focus on from our perspective, and it's come up even in our conversations this morning and over lunch with Sarah and so on, is, we can't do this on our own. We need to work in collaboration because we can't be experts on everything. And there's a lot of expertise out there in industry, in education, in employment, in those that support the most, marginalised, disability, mental health issues and so on. So it really is about bringing stakeholders together, and that's been our experience in Careers Portal from the ground up. So I'd just like to begin by giving you a bit of an outline as to what I'd like to briefly speak to, because I know our time is short and I'm sure you want to get home and to the beautiful park after such a long day. But I'd like to give you a little bit of context about what guidance counselling or career guidance looks like from an Irish perspective.
I'd like to talk a little bit about why we developed Careers Portal, what was the history, the mission, what did it set out to achieve, and how has that evolved? And again, I mentioned the word collaboration as we address what the needs are on the ground. I'd like to touch on the importance of meaningful, digital career guidance tools in supporting the relationship. What do I mean by meaningful? I'll talk a little bit about the tools we've developed and why we have done so. I'll move then to stakeholder engagement and collaboration. What does that look like from our perspective? Who are we working closely with? And I suppose it really boils down to a kind of a collaboration with government departments, with industry, with guidance practitioners, but very much always getting feedback from the needs on the ground, the students, the adults, and so on, and really trying to respond to what their needs are. This presentation will focus on the age group of 15 to 18 years of age. We do address lifelong guidance on the website, and our programs do too. But for the purpose of this, I'd like to tune in, particularly around what the Excellence Report is looking at. I suppose we're always mindful, and I've heard it come up as well, about the idea of meaningful opportunities to learn about career. And work experience and work shadowing really provides that opportunity. But let's face it, not everybody has access to work experience. It can boil down to social capital, lack of social capital. So with that in mind, we developed a database by which any student could search for work experience opportunities in their location, and they can search by sector as well. So I will try and weave in 3 core principles that I suppose are used as benchmarks to look at evaluating career guidance interventions as well. And they involve efficiency, career development, and equity. So I really like this quote. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. And when I read that quote for the first time, what struck me was that is where career guidance or guidance counselling can be so transformative for an individual. Carl Rogers, who was the guru of the person-centred approach, talked about holding belief for the client until they can hold it for themselves. And I think it's so important, the relationship. And I suppose what any website or any careers information will do is just try to support that relationship. But we're very clear that, Careers Portal was developed with that in mind. So for anybody needing or providing career guidance. So another model that might be helpful in terms of thinking about social capital and the factors that can influence a young person's career development is this systems theory framework. And I think it's very powerful as a practitioner myself. When you sit with a student, a young person, a client, and you look at all of the different things that might be, impacting, infringing, really having an impact on whether they progress or how they progress from, where they live, their location. They may be living very remotely. There may be very little opportunities in the labour market, for example. So I just wanted to set in context a little bit about guidance counselling, some of the models that inform particularly our thinking in Ireland, but there's so much in common that we have. From what I'm, listening to Janko talking about, the interventions and what you're mindful as well here in Madrid and in Spain in general. So again, Janko, you talked about the personal and the social, aspects of the individual. And this is just one definition from Ireland, and it's from our professional body called the Institute of Guidance Counsellors. And that's just one quote. And if anyone is interested in terms of the presentation, everything is linked to those reports if you want to find out more. But guidance counselling is a collaborative relationship.
It's a professional relationship. So in Ireland, our guidance counsellors are trained to a very high level. And it is really about, you know, in the Einstein quote, really trying to help the individual find their best fit with the world of education, the world of work, but really get to know themselves, where their strengths are, their skills, along the lifelong trajectory of career. So you're absolutely right. We see, you know, more and more now, people change career throughout their life journey. That people will need guidance at different stages and different transitional points as adults, as well as a young person maybe deciding what to do next. But really the relationship is always at the core of where we're focused on how we can reflect on our practice, reflect on evidence base, which the excellent benchmarks do. It's about having high quality interventions and being able to kind of measure them in an effective way. Sometimes those, you know, softer outcomes, or they're looked at as, you know, how do you measure? It's not always about economics. It can be very much about a positive change for that young person, where they build their confidence, they build their self-esteem, and they begin to look at themselves in a much more positive light. So Careers Portal was launched back in 2008 as a one-stop shop. So in Ireland, there was a report that reviewed current career guidance information and tools, and they recognised that whilst there was lots available, it was fragmented, and that it was very difficult to navigate. So I suppose Careers Portal was really a response to that at the time, and we worked very, very closely with government departments. We receive some public funding. We work very closely with industry, and I'll be talking a little bit about that a little bit more. It's freely available, and I suppose what's unique about the site is it integrates in occupational course information, sector information across 33 industry sectors in Ireland, and it also has a suite of strengths-based career guidance tools, such as interest assessments, skills assessments as well. And I will be demonstrating a live overview of the site shortly, and that will give you a kind of a visual representation of what I mean by this information on the slide. I suppose one of the things we did and we're very proud of is with the Ukrainian crisis, we have, I'd say, close to, at this stage, probably 200,000 Ukrainians in Ireland, and we were very cognizant of the language barrier, and that a lot of them were very, very committed and motivated to access meaningful employment. So we integrated a suite of accessibility tools on the site that can change the site into any language, that has talk-to-text features and so on. Again, I'll be demonstrating that. So I suppose, you know, Careers Portal, it's built up its brand awareness over the last 16 years. We work very closely with guidance professionals, and I suppose our aim is always to be as up-to-date and as accurate as we possibly can. So the site is a large resource. And by that I mean, you'll see we've 6 main communities that we serve, from post-primary right through to those that have graduated, maybe people that have retired, thinking about maybe what they might do if they want to access formal or informal education. We have a community of resources for guidance practitioners and teachers, for those that may be affected by unemployment or those that maybe want to change careers. So it's like 6 websites within a website. So why am I telling you that? Well, I suppose really what we discovered was there was a need to streamline some of the open information on the site so that it was more appropriate for specific communities. And the other piece of that, I mentioned the relationship with the guidance practitioner is core to what we do. So
back in 2009, we launched a post-primary Reach Plus programme, and that's aimed at students from transition year, which we'll speak about, from about 15 years right through to when they finish school at any age between 18, maybe right up to 19 years of age. And what these structured managed programs do is they link the practitioner with the student or the adult, so that as a practitioner, I can work collaboratively with you, I can support you, I can look at the results of your interest profiler, maybe your multiple intelligence, and we can see what meaning that has for you. Okay, so these are maybe the courses, these are maybe the sectors that you might do very well in, they're a good fit for you. So it's more than just matching a student, it's much more holistic, it's a conversation, it's a dialogue, it's a relationship. So these structured managed programs really support the building of the relationship. And I suppose the idea of story or narrative is very important in guidance counselling work for any of you that have studied or are a practitioner yourself or have been a practitioner, because really it's privileged work. We get to listen to somebody's story, or at least a part of their story, and try and help them navigate where they might go next. So yes, tools and information are really important, but these tools and information encourage that dialogue. They encourage the student to maybe think about themselves in a way that they hadn't previously considered. So we have a schools-based one, and then we have one that was launched a bit later, 2016, and that was for really, I suppose, anybody outside of post-primary secondary school, anybody who's 16 plus who maybe has moved into further education, or you will term it vocational training. And that is really being utilised within public employment services, individuals affected by unemployment, disability and so on, but also within further education and training. Now in Ireland, work experience is compulsory within vocational training. As an adult or a young adult, you must do a work experience module. So what we find with My Future Plus is it's being used very much with all of the up-to-date information is integrated, and the student or the adult learner can actually do their whole portfolio for work experience in My Future Plus. The teacher can give them feedback as well, so it's very collaborative as a platform. And then more recently, 3 years ago, we were awarded funding to undertake a study in a juvenile detention centre. There's just one of those in Ireland, and I was very lucky. I got to lead that research project, and we developed a bespoke career guidance programme for those young vulnerable people that are in that detention centre. And more recently, we've been awarded a phase 4 to see what happens when they transition on, either maybe onto mainstream prison, unfortunately for some of them, or maybe back into their communities. How can we measure the success of anything in terms of how that programme may or may not have helped them? And I'm just going to tell you, we're going to launch another programme in September. It's a Reach one, but for a younger age, from 12 to 15. So we're just putting the finishings to it. So we're very busy with our programmes. So that's just a timeline in terms of how we've worked since 2008 and some of the key milestones and things that we have undertaken. I've spoken to them already, some of them like our programs. Back in 2010, we actually created, say, Libra, which would be our native tongue, the Irish language. So the site is also available as Gaeilge, as we refer to it in Ireland. We were very mindful of the apprenticeship piece and really promoting those as, viable, meaningful pathways. So we worked very closely with our government body, SOLAS, as well, and we integrated an apprenticeship explorer. And you can see then in 2015, which I'll be speaking a little bit about, we launched our work experience portal or explorer as well. Okay.
So, in terms of your excellence framework, your self-audit in schools, we have a lot of similarities actually when I looked at your benchmarks, which are based on the Gatsby framework. And I suppose, you know, when Careers Portal was being, I suppose, designed, and the vision for it was that it would have a kind of a theoretical underpinning. And ours is based on the Blueprint framework, the Australian Blueprint, which has a lot of similarities actually with the Gatsby benchmarks. And the three core principles of that is developing myself, so getting to know myself, the power of career self-assessment, for example, so that I can then develop my learning in relation to, well, if this is me and these are my skills and strengths and interests, how do they translate to the world of work or education, for example? And then the third principle was then, with that knowledge, how can I go through my life and develop career management skills? So that's the developing my career path. We have a framework based on that in Ireland, and it's a whole school guidance framework. It's linked there. That sets out, very similar to what you're doing here from an excellence point of view, is reviewing and reflecting on practice. What are we doing well? How can we improve on it? What do we need to improve? Because, you know, we're not perfect in Ireland by any means. We have challenges. Guidance is often fragmented. It's not consistent in terms of the, you know, fairness across the system. So schools do differ, and the number of maybe one-to-ones that the guidance counsellor has may be very less in comparison to other schools. But we've a new framework that we've launched just in December. And it's a new framework for lifelong guidance. So we're very excited. It very much promotes interdepartmental collaboration at government level, because that's what we need that. We need departments talking to each other, as well as practitioners on the ground. We need that collaboration. We shouldn't be duplicating, for example. We should be all looking at the resources that we have and how can we use them effectively and efficiently. And that guidance should be for all. So this framework is very much guidance for few, guidance for some, and guidance for all. And that's the fairness and the equality piece that's so fundamental. So this is what an online career portfolio on Careers Portal looks like. I have pointed out we have an interest profiler, for example, which is a core tool. It's the most widely used career guidance tool in Ireland. 97% of final year post-primary students have a career portfolio on Careers Portal, 97%. And if this is a free version available to all, but then we have our REACH program, and where they're different is this anybody can use, but the program, the platform links with a guidance practitioner. Do you see what I mean? So the programs are very helpful for the guidance counsellor as an evidence-based approach to their work and their practice. So I'll just speak very briefly to some of this, but just to give you an idea of, I've mentioned 97% of students. We're a small country, we're only about 5 million, but we had over 3 million unique visitors last year and the year before. That just gives you an indication of how much it's relied on, particularly in our education system. And the portfolio that I've shown you, along with the programs, nearly 1 million people have their own portfolio on Careers Portal. In terms of our brand awareness, we do a lot of work we're well recognised. I was telling Sarah earlier that I was talking to a student only a couple of days ago,
And we attend career fairs, we speak to students, we speak to practitioners, we do a huge amount of CPD and training with practitioners. And they came up to the stand and the student said to me, "Oh, you're the Careers Portal class." You know, so it's just that brand awareness. We've also had really great praise from the OECD, and we were part of the Odyssey Observatory. We were chosen not just for one case study, we had two, so we were really delighted with that. In terms of our interest profiler, it is the most widely used guidance tool in Ireland. It's free, and 22% of working age adults have actually undertaken it. I've mentioned about our accessibility tools. We very much take a social justice approach. We do a lot of work with marginalised groups, pro bono. We really like to, have that outreach and so on. And I will be showing you the work experience portal. But in terms of industry, which are expert in their own sector, where we draw a lot of their information from, we've over 300 partners, be it, organisations, education providers, and so on. And then we also listen very closely to guidance practitioners, and we have advisory groups as well that meet a couple of times a year. I really like this quote too, if I may share it with you. It's, tell me and I forget, teach me and I may learn, may I remember, involve me and I learn, and that's by Benjamin Franklin. And I think that really speaks to me in terms of collaboration and the importance of, we won't learn unless we really involve each other, we listen to each other, we work together. I think that's really key. So in terms of the information, I mentioned we pride ourselves on it being up to date. So often what you'll find, and I'm sure you find this yourselves, is that the research in terms of statistics that government sometimes, it's maybe a year behind. So we work very closely with industry and we integrate information around skills shortages, not just from our government departments, but directly from the employers, because they know what they need as well. And that the other thing just to share with you is we really find that, guidance professionals need support. The role is complex. And, it's so important that we support the use of digital career guidance tools, for example, and so on. So we try to customize our training. So, as I said, we're very mindful that, there's always ongoing challenges in any country, in any career guidance system. And, IT competence and confidence is an ongoing issue for us. So I mentioned we really try to support that. There's lots of barriers to access, be it to online platforms still, or access to work experience, or access to meaningful engagement. And there can be an overload of information. We're all saturated by information, social media and so on. So, we are mindful of that. And the way people are consuming and digesting careers information has changed. They want bite sizes. So we find a lot of our videos we would record in collaboration with industry. So it's a person talking about their typical day in their role, how they got into it. Students now just want blip sizes. So we're looking at innovative ways to really, begin to change with that. TikTok, Snapchat, even the way they're consuming information. It's difficult to keep up to date with all of these platforms, So it's a real challenge. That's just an example of some of the industry partners we work with. As I say, we've over 300 of them. Just two things I'd like to focus on as well, if I may, is some of your findings. So I suppose one of the biggest challenges is that, I suppose only 18.3% of your students get to participate in educational visits or work experience placements.
And the quality framework enhances the openness and connection of schools with institutions as one of the third key focuses. So really, I suppose, trying to really connect the school community with employers is a huge challenge. So it's just some of the things that we're not perfect, but some of the things from an Irish context. So in Ireland, we have a programme called the Transition Year Programme. It's not compulsory. It's generally what we call fourth year, for age 15 to 16. It's a one-year curriculum, and we have a 75% uptake. So that's a very high intake. It's not compulsory. But what it asks of students to do is undertake work experience as part of that. It also focuses very much on developing their confidence, their teamwork, all of those skills that are very transferable to the world of work, as you know. So we have launched a work experience database back in 2015, and we continue to grow that as best we can. The other thing we did around the same time is we launched a competition so that students could enter the competition and they could reflect on the skills that they developed while on their work experience. That was the one dimension to it. The other dimension was they did a career investigation into an occupation that they were interested in, and they had to really, I suppose, understand what was involved. You know, maybe watch some of the career videos, and then it's not always the case that the job they want is the placement they get. Having said that, the competition recognised that, so there was two elements to that. The other thing just to mention, and I'll show you the visual of this, is the events calendar that we have. So a student can go in and look at what's happening anywhere in the country in terms of job expos. If there's particular events on in colleges, they can search by category. And that's very powerful because it lets the student know that if, for example, I'm interested in STEM careers, well, there's different STEM events happening in different parts around the country. In Ireland, for example, we have a disability access route to college and a disadvantaged access route to college. They're called HERE and DARE. Those events always happen in different locations. Again, they will be all integrated into our events calendar. So I'm just going to skip over this because I'm conscious of time, but we are very much committed to disseminating, as I mentioned, the most up-to-date information. But career guidance practitioners really struggle with this, trying to keep abreast of the labour market. I think you'd agree. It's changing so fast. I mean, just even look at the technological advancements in AI. It's kind of scary and exciting all at the same time. So we do our best to really break that down and make it digestible for the guidance practitioner and for the student and for the parent. This is just a visual of our work experience listing, and these are resources. You'll see there's a commitment to the student, to the teacher, to the parent, and to the employer. So that's an example of how we're mindful of this needs to be kind of a whole approach, to really support all the stakeholders involved. And then this is just an example of a static screenshot of 258 employers at the moment. Now that's being added to all the time. It's constantly evolving, and those employers could have 20 placements available. But you can notice the student can search by location, but also by sector. So it's meaningful for them in terms of the kind of career areas they want to work in. This is our events calendar. And you can see that the student is being exposed. They can search by the day, by the week, by the month, and they can search by location, by category, and that's available in the live. This is a screenshot of our occupational database, and I mentioned the importance of labour market information for the practitioner, how it's such a challenge. And you can see what we do at a glance is we actually we signpost if it is a skills shortage. You can also search by different levels of education. These are the zones. If any of you are familiar with the ONET,
this is where we base it on, the level of experience in education. So, and this is just an example of when you go down and drill down into the occupation, we include the labour market statistics up here from the government as well. We talk about the skills needed in brief, and there's lots more information available. So I've translated this into Spanish as an example of our accessibility tools. Unfortunately, I didn't learn Spanish in school, my daughters do, but just to give you an indication. So I'm just going to go to a very quick live demonstration. And I'll just speak to you very quickly. I don't want to keep people too long. You've given me enough of your time. But you'll see this is where you join to create the career portfolio. Okay, so you just click there. We don't gather any personal information. It doesn't even have to be a real email or a real name, just to say that to you. And then you'll see we have a quick search toolbar. You can go straight into courses, the occupational database, the apprenticeship, the sector, 33 sectors. And as we move down the page, the 6 main communities, when you go in, the information becomes very customised for each of those communities. You'll see there's our new Reach Junior Cycle programme that we're launching on the homepage there. And as we come down the page now, you'll see the events calendar. So anybody going to the site is being exposed to what's happening around the country today in terms of career events from the education providers and so on. This is what the events calendar, when you click into it, looks like. It will load very quickly, see it live, and then you can search by month. And then these are all the categories. So you'll see job seeker information, guidance counsellor events, and so on. We're pulling it all in together. A lot of work goes into it, but we've such good relationships with the colleges that they feed it directly into us. That's how we manage to stay on top of it. So we also integrate in the news. So again, anything that's happening, apprenticeships, so on. We have a media hub where we pull a lot of our career videos together. Students can look at those thousands of videos across the sectors. And we're nearly there now. So at the end of the page then, you'll see that every time somebody clicks on the site, the sector changes here. So there's always an in-focus sector. This happens to be art, craft and design. There'll always be an employer as an expert talking about opportunities in their particular sector, in their organisation. And we'll always profile a course as well. So we try to join the dots for the young person. And then that just links off to our partners. And for the last minute then, you'll see an example of a free career portfolio. When you join, this is what you get. I'm turning the site here into Spanish just to demonstrate this is what happens. Okay, so you can understand a lot of what's there now. And I'm going to bring you into the free career portfolio. This is just the free version. Our programs themselves are, there's no comparison. Nonetheless, this is really beneficial. And one of the key and core tools that I mentioned was the interest profiler, which is the first app, if you like. So it's very accessible by mobile phone. And we have resources for our transition year program. And just wanted to show you what it looks like. So it is based on the idea of different tasks. The students can like both, dislike both, or prefer one over the other. So they have an element of choice. And then when they undertake that, they get a result, which looks like this example here. And you can see the student is creative, social and linguistic. So what does that mean if we're talking about meaningful career guidance tools? And then there's a matching process here where they might consider some of the occupations that share a lot in common with their top 3. We have 8 different interest types. John Holland had the RISEC model, which was 6.
One of the founders of Careers Portal is a psychologist, and he expanded Holland's version, so we've 8 different interest types. And there's just an example of a list of occupations. They can be saved to the portfolio, so the student can put them into their favourites. If I'm using one of the programmes, the guidance counsellor can see anything that the student is saving, so courses, occupations, and so on. And you'll be glad to know I'm going to finish now just on the work experience, just to show you what the listing looks like live. And I mentioned the importance of resources for the different stakeholders, students, teachers, parents, employers. And I just clicked on one there to show you some worksheets and information. This basically tells the student what they need to know before their placement, during their placement, and after their placement, because we can't assume, you know, so it prepares them. Then it asks them to reflect on, well, what went well, what didn't go well, what skills did you develop and you learn? We don't anticipate they'll all enter our competition, but we still want them to learn and reflect on that. And then finally, this is a live snapshot of all of the employers that are offering work experience in various locations around the country in lots of different sectors: IT, hospitality and tourism, STEM careers. In most of the sectors, we're really lucky. We have an expert, and they really are very generous in working with us to offer work experience placements, not just for school, but also for FET, for vocational education and training as well. So I'll finish there. So muchas gracias, and thank you for your time and your attention. Thank you, Bernadette. Thank you. It's been a pleasure. Muchísimas gracias por esta inmersión tan profunda en vuestro sistema y en esta plataforma, que estoy segura de que estamos todos un poco boquiabiertos, luego podemos hablar. Vamos a ir terminando el evento. Invito a subir a Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann, para terminar con unas conclusiones y después nos vayáis corriendo, que tenemos un ratito de merienda, de cóctel, para poder seguir comentando. Gracias, Clara. Bueno, buenas tardes. Llegamos a la última parte, a las conclusiones. Creo que ha sido una tarde realmente muy redonda, al menos yo lo he percibido así, y espero que vosotros tengáis la misma percepción. Me gustaría recoger algunas de las cosas que han dicho las 3 personas que han hablado esta tarde, algunas cosas que me han llamado especialmente la atención, empezando por Encarna Cuenca, la presidenta del Consejo Escolar del Estado. Ella dice que el futuro no es lo que nos va a pasar, sino todo lo que vamos a hacer para conseguir el futuro en el que queremos vivir. Me gusta mucho esta expresión y destaca la importancia de ir juntos y de incluir a todos los agentes, al alumnado, a las familias, a los centros educativos, y me gustaría añadir también al empresariado, a las instituciones públicas y a las instituciones sociales. Muchas gracias, Encarna, por tu continuo apoyo y por estar aquí con nosotros hoy. I would like to thank Bernadette very much for being here in Madrid and for inspiring us so much with her long experience and with all the tools she has been showing us. And I continue in Spanish. Realmente también destaca que la orientación profesional es una relación colaborativa, la importancia de la colaboración pública-privada entre muchísimos partners. También me ha gustado los que han mencionado que las actividades de orientación profesional han de cumplir 3 principios: han de ser eficaces, han de ser útiles para el desarrollo de la carrera profesional y tienen que poner un foco en la equidad. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, me ha llamado mucho la atención el año de transición, el TY, pues para España es un concepto muy novedoso. En cuanto al informe, también me gustaría destacar algunas conclusiones. Es el segundo informe y en él se vuelve a constatar que tener un marco de calidad es el primer paso para poder darle la prioridad que merece
a la orientación profesional dentro del programa educativo del centro. Y la prueba es que todos los centros que han participado, que son más de 400, han mejorado su desempeño en cada una de las claves. En segundo lugar, casi el 20% del alumnado ha tenido experiencias prelaborales. Sin embargo, estamos muy lejos de cumplir el reto de que todos los alumnos consigan tener estas experiencias prelaborales. Y para ello es esencial no solamente mantener, sino incrementar de forma muy importante la participación de las empresas, entidades públicas y entidades sociales. Eso es un reto muy importante que tenemos por delante. Algunos de los resultados que me han parecido especialmente positivos es que ha aumentado un 20% las actividades para desmontar estereotipos de género relacionados con determinadas actividades, esto en tercero y cuarto de ESO. También que 3/4 partes de los centros realizan actividades para fomentar las áreas STEAM. Han aumentado un 20% desde el primer informe, lo cual indica un avance muy importante y tiene mucho potencial para despertar intereses y vocaciones. Como nota no tan positiva, destacar que solo 1/3 de los docentes realmente conocen las tendencias laborales y eso implica que el alumnado recibe poca información sobre tendencias laborales y además faltan recursos adaptados. Aquí realmente necesitamos que lo que son los expertos del mercado laboral, las instituciones que se dedican a esto, nos ayuden a traducir los cuantiosos informes del mercado laboral que ya existen para hacerlos adaptados y utilizables tanto para los docentes como para los escolares. De todo ello, lo que me parece más relevante de todo es que este segundo informe convalida y ratifica el primero, porque realmente los resultados son completamente coherentes y en ambos informes se muestra una clara mejora en el desempeño, lo cual nos muestra que estamos en el buen camino, en un camino que es muy largo, pero que entre todos vamos a conseguir solventar. También demuestra que el programa Excellence Escuelas que Inspira realmente cumple estos 3 principios que mencionaba Bernadette. Es un programa que es eficaz, es un programa que es útil para mejorar la carrera profesional y además tiene puesto el foco en la equidad. Con lo cual, con ello quiero terminar este evento, darlo por concluido, agradeceros a todos de nuevo vuestra asistencia y también que estéis trabajando con tanto entusiasmo por una buena orientación profesional, que es muy importante para conseguir el futuro que queremos entre todos, y invitaros a tomaros algo con nosotros aquí en la antesala, donde podremos seguir charlando de este y de otros temas. Muchísimas gracias a todos.